Bueno, ustedes lo han visto desde el comienzo del bloque, lo hemos anunciado al principio de Arriba Gente, y vamos a estar hablando del lanzamiento de este libro, Después de la violencia, el presente político de las dictaduras pasadas, y estamos recibiendo con muchísimo placer al antropólogo especializado en arqueología, José López Macia, al arqueólogo español Carlos Marín. Bienvenidos, un placer tenerlos. Buen día, bienvenidos. Buenos días. Una de las cosas muy interesantes que plantea el libro, son muchas, pero una de ellas es esta suerte de intento de establecer como una suerte de paralelismo, ¿no?, entre lo que vendrían a ser situaciones similares que se vivieron, por ejemplo, en el continente europeo. De aquí, obviamente, debe tener mucho que ver la experiencia de Carlos Marín con las situaciones vividas en nuestro continente. Después de la violencia, plantea básicamente el estudio realizado por muchos profesionales en diferentes ámbitos, ¿no es así? Efectivamente, es el producto de una reunión internacional de científicos sociales que ocurrió en Uruguay, coordinada entre universidades francesas y la Universidad de la República, y que a través de la visión de diferentes especialistas se trató de abordar un tema que es omnipresente en este momento en el mundo, que es el tema de la violencia, que mirado desde una única óptica a veces no rinde no facilita toda la comprensión que precisa, porque el fenómeno de la violencia es complejo, y el hecho de convidar a diferentes especialistas, filósofos, abogados, arqueólogos como Carlos, antropólogos, historiadores, ha sido justamente la búsqueda de poder complementar visiones y ayudar a tener explicaciones más robustas del problema. Ahora, José, el subtítulo que aparece en la portada del libro, Después de la violencia, el presente político de las dictaduras pasadas, me puede llevar a pensar que el libro exclusivamente me va a brindar la realidad presente de aquellos actores que tuvieron que ver en determinados procesos dictatoriales, fundamentalmente, por ejemplo, tomando en cuenta lo que ha sido el proceso dictatorial vivido en toda América Latina durante la década de los 70 y 80. ¿Es exclusivamente eso, apunta a eso, o intenta de alguna manera llegar a otro tipo de conclusión? No, justamente pone frente a frente especialistas en la Shoah, en el genocidio judío, como Dreyfus. Jean-Marc Dreyfus es una autoridad en el tema, trayendo ese caso, el caso de Carlos Marín, también trabajando con la Guerra Civil Española, y por otro lado, como las tipologías de la violencia no se agotan en los ejemplos europeos, y vaya si los ha habido en el siglo XX, ejemplos de violencia, el hecho también de traer los escenarios de violencia del Cono Sur, también busca eso, ¿no? ¿Qué tienen de común las diferentes experiencias y qué tiene de diferente lo que a veces se parece que fuera similar? Igual, claro. Carlos, ¿qué debemos entender por violencia política, por ejemplo? Una pregunta compleja, sí. Bueno, yo creo que en el libro hay diferentes autores que lo intentan desgranar, ¿no? Pero bueno, viene a ser aquella forma de violencia utilizada por los estados, ¿no?, como forma política para imponer un cierto régimen hegemónico, ¿no? Y se suele asociar a las dictaduras, tanto del continente europeo, las dictaduras como la que se ha vivido en España hasta el año 75, o las que se vieron aquí en el Cono Sur, ¿no?, hasta mediados de los años 80. ¿Y hay puntos de conexión? Es decir, ¿se puede tomar una matriz entre experiencias y situaciones lastimosas, por cierto, de Europa con lo que ha pasado aquí en Latinoamérica? Bueno, pues igual básicamente sería esa, ¿no?, la imposición de forma violenta de un régimen político. Igual sería esa la matriz común que tiene, pero bueno, luego cada caso es muy diferente, ¿no? No podríamos hacer ese paralelismo general. Claro, no se puede ser tan lineal. A ver, obviamente que mirado desde un prisma absolutamente macro, tienen obviamente el punto en común, que es el hecho de ejercer la violencia desde el Estado, normalmente situaciones dictatoriales que sabemos que vienen acompañadas de una serie de elementos que son bastante comunes a todas las dictaduras. Pero hay una forma de ejercer la violencia a la europea y otra a la americana, por decirlo de alguna manera. Se puede llegar a seguir, estudiar y seguir linajes de violencia, ¿no? En la Argentina hubo asesores franceses, debe haber muchos. Las formas de violencia que heredamos también de la España colonial en América Latina está muy presente, aunque también hay que reconocer que las sociedades precolombinas también practicaban la violencia política. Es estremecedor lo que acabas de decir muy al pasar, hablando de la dictadura, en este caso Argentina hubo asesores franceses, es decir, asesores en violencia, asesores en ejercer la violencia, ¿no? En Uruguay también, no nos olvidemos, ¿no? Exacto. Sí, claro. Llegaban emisarios
justamente para aleccionar. Exacto. CIA, Y ¿no? ahí, Había y ahí gente las aquí, ¿no? influencias fueron del propio continente. Bueno, hay experiencias que se crearon acá, ¿no? El ejército de Estados Unidos tenía experiencias propias independientemente de su linaje inglés. Y fue asesor la CIA de los golpes de Estado y en Uruguay fue particularmente activo, ¿no? No me acuerdo el nombre ahora de la gente que venía a instruir acá, aún en tiempos de democracia, ¿no? A torturar. Y por eso decía, y se puede decir que hay, o por lo menos en los estudios que han realizado, líneas de comportamiento que en Europa se desarrollaron de determinada manera y en América de una manera diferente. Sí. ¿En qué cosas, por ejemplo? Y que pasa que es la idiosincrasia de la manera en que se impone la violencia va asociada a una imposición más general, y las conductas generalmente tienen el color de la idiosincrasia de cada país, ¿no? No se copia idénticamente. Nosotros tenemos muchas cosas con la violencia de Paraguay, pero tenemos una manera pretendidamente más civilizada de tolerarla. Es decir, digo, eso es lo interesante, que los especialistas en casos particulares nos ayudan justamente a comprender eso que hay de común y aquello que es aleatorio y que es producto de la adaptación a un escenario social y cultural específico. Claro. Y me resulta bastante interesante poder tener la respuesta respecto a de cómo los estados, y en este caso, por ejemplo, podemos tomar el ejemplo de Uruguay y de España, han ido sanando esas heridas. Porque supongo que los procesos de sanación, por utilizar un término, supongo tienen que haber sido distintos. Sí, o sea, muchas veces, por ejemplo, la transición española se compara con la uruguaya, ¿no? Dicen que son transiciones hacia la democracia muy parecidas, ¿no? Sin embargo, en España la vía judicial está completamente cerrada, ¿no? Hay una negación. En el caso de Uruguay, bueno, con sus problemas y tropiezos, pero digamos que la vía judicial para la revisión, ¿no? Y juzgar a esos genocidas. Porque en España está vetado todo eso. En España está vetado. De hecho, la Unión Europea y la ONU insta a España a que abra las investigaciones y aplique la legislación internacional en materia de crímenes de lesa humanidad, pero los gobiernos se han negado sistemáticamente. ¿Y qué pasa a nivel de las organizaciones sociales? Porque acá, si bien es cierto de que el Estado ha dado algunos pasos y el Poder Judicial particularmente hacia encontrar la verdad en muchos casos, y bueno, de hecho tenemos una lastimosa cifra de personas desaparecidas aún, ¿no? Las organizaciones sociales acá en Uruguay han sido muy fuertes para presionar para que esas cosas sucedieran. ¿En España? Sí, en España también. Yo creo que gracias a la movilización social y los organismos de derechos humanos, de familiares y de memoria histórica, se ha conseguido cambiar algo. En el 2007 el Partido Socialista sacó una ley de memoria histórica, pero que es muy precaria. Y ahora también se está trabajando desde los gobiernos regionales, desde las comunidades autónomas. Hace una semana acaba de salir una ley de memoria en Andalucía, en el Parlamento andaluz, que va más allá de la ley de memoria histórica nacional, ¿no? Y se va a hacer una comisión de la verdad, que es algo todavía que no hemos visto en España. Se va a hacer una comisión de la verdad, pero a nivel de Andalucía. Carlos, ¿y cómo con tus ojos europeos ves las salidas, ese después de la violencia que han tenido los estados americanos? Es decir, quiero contextualizar un poco. La situación de Uruguay es una, pero la situación de América toda en las salidas de las dictaduras en muchos casos difiere bastante de la manera en que salió Uruguay. Sí, yo creo que, por ejemplo, el caso argentino es muy interesante, ¿no? Pues, pese a todas las pegas que se le pueda poner, es un caso modélico, la CONADEP, ¿no? Y luego, bueno, los juicios se cortaron en un momento dado, ¿no? Pero esa salida de la transición que hizo Argentina, yo creo, y el equipo de investigación que se formó en ese momento, el equipo argentino de antropología forense, yo creo que es un ejemplo para todo el mundo, ¿no? Casi todo el mundo, cuando intenta hacer una salida y revisar esta violencia política, mira el caso argentino, ¿no? como ejemplar. Y bueno, pues sí hay muchas diferencias, pero creo que hay muchas cosas que aprender del caso sudamericano. En concreto para España, creo que hay muchas cosas que se pueden importar de los ejemplos de aquí, de Uruguay, de Argentina y Chile, para el caso español. De alguna manera el libro nos puede servir para, a partir del conocimiento de lo que sucede después de la violencia, del conocimiento también de cómo la violencia extrema, porque estamos hablando de una violencia extrema, lenguaje habitual de los regímenes totalitarios, nos puede prevenir de situaciones similares. Es decir, la historia está llena
de situaciones que se vuelven a reiterar en diferentes puntos del planeta, en diferentes continentes, en diferentes contextos sociales, pero se vuelven a generar regímenes totalitarios que normalmente vienen precedidos o se asientan sobre la violencia. De alguna manera el trabajo nos puede prevenir de cuáles son los espacios o el campo fértil para este tipo de situación. Sí, justamente hay grupos de especialistas que trabajan en la parte de derecho también, está Mirta Yance con un artículo, especialistas en temas jurídicos que lo han focalizado y analizan esa experiencia de cómo salir de la violencia, después de la violencia, cómo juzgarla, cómo penalizarla, cómo recompensar a esas personas que fueron víctimas de violencia. Y en el caso nuestro está previsto, es decir, el final de todos los estudios de memoria y de reparación tienen una etapa final que es la de encontrar instancias que faciliten o que den garantías de no repetición de la violencia. Eso está integrado actualmente al conjunto de procedimientos legales y demandas sociales que se busca. El hecho de crear lugares de memoria, por ejemplo, en aquellos lugares en los que ocurrieron la violencia, y crear pequeños escenarios de memoria para recordar, para un poco restablecer los valores, busca contemplar esa exigencia que ya es internacional de crear instancias de reflexión y de educación que den garantías de no repetición. Creo que es un poco lo que tú comentabas. José, esta pregunta es específica para vos porque de las 194 desapariciones durante la dictadura solamente cuatro cuerpos fueron encontrados. El resto de dos más personas. Sí, más. Está bien la puntualización. ¿Hay una falla en el Estado como tal en esto? ¿Cómo has visto el trabajo del cual tú has sido en buena medida y en buen tiempo parte fundamental? Hombre, digo, desde que se ha empezado a trabajar desde 2004, un gobierno facilitó los elementos como para poder satisfacer las necesidades de demanda de verdad y justicia, se han implementado estrategias. Ahora justo acaba de cambiar una estrategia, los equipos que trabajan en el ámbito universitario han pasado al ámbito privado. Todo eso es muy discutible. Si yo soy universitario por naturaleza, creo que da mejor garantía de calidad y no deja tan al garete a la voluntad política de las mayorías circunstanciales a los técnicos, los pone los técnicos en una circunstancia bastante vulnerable para defender sus propias cuestiones. ¿Para vos no fue positivo este cambio que se hizo? Yo digo, la verdad que yo he acompañado con mucha atención la propuesta del presidente Vázquez cuando convocó a toda gente de diferentes confesiones, religiones, me pareció interesante, digo, el mayor crédito. Desde el punto de vista técnico, yo creo que yo soy afiliado al mayor rigor, no creo que cuando la ciencia tiene cosas para decir hay que dejarla trabajar. Y lo que no puede decir la ciencia no lo pueden decir los políticos. Y las condiciones de trabajo, porque aparte los trabajos son pagados con el dinero de todos, sí, sí. El acceso a la información, la transparencia, la calidad, el rigor de los trabajos es una exigencia que todos tenemos derecho a hacerla y hay escenarios en los que no se puede hacer. La universidad, a pesar de sus problemas burocráticos y eso, en algún momento ofrecía una garantía, ¿no? Se ponía un grado 5, ponía a alguien de excelencia a trabajar. Ahora no sabemos muy bien de dónde se sacan los currículum, pero son todas cosas debatibles. Carlos, recién decía José algo que me parecía muy interesante. Uno tiene la idea, yo pertenezco a la generación que vivió todo el periodo dictatorial en nuestro país. Y a uno le queda la idea, al vivir el pasaje de una dictadura, de que hay determinado tipo de concesiones que la sociedad, representada en los políticos que en ese momento negocian, hay una serie de concesiones que tienen que ver con el tema de la justicia, que se tienen que realizar porque quienes detentan el poder todavía tienen la fuerza como para decir me quedo un ratito más. No sé si se entiende a lo que apunta. Se entiende, sí. Eso hace que evidentemente después sea muy difícil el poder remontar esas cuestiones que jurídicamente quedaron como parte de un pacto, por llamarlo de alguna manera. Se da en las diferentes situaciones, tanto europeas como americanas, como un periodo en el que es necesario aguardar porque hasta determinado periodo no se pueden comenzar a mover los mecanismos jurídicos para el después de la violencia.
Sí, es muy interesante lo que dices. Hablándote del caso español, que es el que mejor conozco, a eso se le llama el régimen del 78, ¿no? Es un pacto entre élites del tardofranquismo y los nuevos partidos políticos y generaron ese pacto del 78, que es el régimen, digamos, constitucional que tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Donde quedó todo atado y bien atado con una ley de amnistía que impedía la investigación de los crímenes, claro, ¿no? Del franquismo. Y a mí me parece interesante, por llevar un poco el terreno a mi sardina, cómo la arqueología, las exhumaciones de cuerpos a partir del año 2000, que empezaron las exhumaciones con protocolos científicos, ha cambiado la matriz cultural en España de tal forma que ha empezado a haber reclamos para revisar ese régimen del 78, ¿no? Claro. Ese hecho en sí. Claro, como las exhumaciones, como ese pasado que había cerrado en falso, echando tierra sobre esos muertos que estaban en las cunetas, cómo al sacarlos a la luz, no todos esos muertos de esas fosas comunes, a nivel cultural en España ha habido un cambio muy importante en los últimos 15 años, 20 años, ¿no? de reflexión de lo que significó el franquismo, la dictadura, y cómo se había salido de la dictadura, ¿no? Y esas excavaciones arqueológicas repartidas por toda la geografía española han ayudado a cambiar esa matriz cultural, y de hecho ahora se está repensando mucho el régimen del 78 y se está hablando de un proceso constituyente en España como consecuencia de todo esto, ¿no? A lo que dice Carlos me lleva inmediatamente a una pregunta en el terreno local. ¿Es acaso entonces, o sin acaso, el trabajo científico el que termina interpelando las decisiones tomadas en determinado momento de las vidas políticas de los estados, de los países? Y justamente, esa es la mayor debilidad política de los científicos, ha sido siempre, ¿no? O sea, los científicos no tienen el poder de quien encomienda el trabajo, ni tiene el poder de aquellos que se niegan a hablar. Y está en el medio, es un fusible, eso lo aprendí yo cuando empecé a trabajar. Es gente con experiencia en otros ámbitos me dijeron, tú eres el fusible, vas a ser el fusible político. Siempre. Lo que nosotros queremos restablecer para seguridad del ciudadano, porque el ciudadano tiene derecho a demandar rigor en la verdad. Porque hay que sacarlo de la consigna y darle dimensión, ¿no? Es decir, verdad y justicia, es decir, la verdad precisa condiciones, precisa ciertas circunstancias para trabajar. Si está de rehén de todas circunstancias cotidianas y vaivenes políticos, claro, todos los días, no. Y en tu experiencia, ¿cuántas trabas te puso el sistema político? Se aprende a trabajar. Uno las naturaliza. ¿A negociar? Sí, hasta cierto punto, es evidente. Es evidente de que hay cierto orgullo científico de que uno no subsume lo que entiende que debe de comunicar a la sociedad a la conveniencia política. Claro. Y ahí está el conflicto. Yo no resisto la tentación de obviamente, preguntarle a José López más, porque hace algún tiempo atrás, no mucho, tuvimos aquí a Pérez Goldaracena, tuvimos gente vinculada con una campaña que con mucha esperanza llevaron adelante familiares de detenidos desaparecidos en una suerte de llamado público a recabar datos. Estaban muy entusiasmados con algunas pistas, algunos datos que se daban, y por allí apareció como una nueva beta. Luego todo volvió a quedar de alguna manera a nivel informativo en la nada. ¿Qué sucedió? ¿Se sigue trabajando sobre esas pistas? ¿No eran tan firmes? Nuevamente, como decimos en la jerga periodística, le vendieron pescado podrido, es decir, le dieron informaciones que terminan desestimulando, generando más que el interés por continuar, el desinterés por decir no. Evidentemente nadie va a terminar abriendo la boca y dando un dato certero. ¿Qué sucedió? No, en realidad no conozco en particular porque ya no trabajaba en el tema, pero ese es un riesgo que siempre existe, ¿no? Que te estén dando información errada. Para eso están los protocolos, de poder elegir cuál es la pista de investigación que da más probabilidades de hallazgo. Es el trabajo. Si cuando se llega a meter la pana en la tierra, es el final de un proceso de análisis de información. Eso es lo último, seguro. Es lo último. Antes está todo un chequeo de los datos, de la calidad de la información. Si yo realmente no sé, desde 2014 que me alejé del tema. Claro, sí. Claro, pero pregunto, ¿no generó este tipo de, reitero, de expectativa que luego se vio, no generó como una suerte veo como un desánimo en la situación? A ver, de aquel impulso inicial en el que no solamente medios, sino sistema político estaba ciertamente interesado en seguir adelante, pasamos por todas estas otras etapas y en esta suerte de quietismo, que yo lo asocio también al alejamiento de su persona. Si yo creo que hay gente que lleva adelante determinado tipo de trabajos que infunde una energía
y de repente hay gente que no infunde la misma energía. Es un tema simplemente, ya yo diría que hasta biológico, de cómo uno se expresa, de cómo uno realiza su trabajo, más allá de que pueda ser de excelente calidad cualquiera de los dos trabajos. Pero sentí eso, como que hubo un desinfle, esa es mi percepción de la situación, hablando un poco del después de la violencia, como que hay una calma que no es lo que de repente se vivió con cierta efervescencia en el momento que usted estaba trabajando. También es otra estrategia, ¿no? Y no, yo no la digo, la gente que la lleva adelante la justificará. Para mí siempre fue importante el hecho de comunicar. Es decir, en los 10 años que trabajé para Presidencia, me encargué de que toda la información que había y el análisis que nosotros le dábamos y las decisiones que tomábamos en función de esa información estuviera colgado en la página de Presidencia en todos nuestros informes sucesivos. La gente tiene derecho a saber por qué excavamos acá y por qué no excavamos allá. Todo eso, cuando eso queda allí atrás, no se sabe. Yo no digo, tendría que justificar el cambio estratégico a la gente que la ha operado, pero para mí, cuando es público las líneas de investigación, también hay un diálogo con aquellos que tienen información y la van siguiendo de afuera. Digo, es una cosa, yo no puedo comunicar muchas experiencias tan está claro. Tiempo. Pero que hay que informar a la gente que se tiene que saber por qué está allá, en qué batallón y por qué razón. Claro. José, y está claro que tú te alejaste del trabajo en el 2014, pero hablando de violencia, ¿qué lectura hiciste del hecho que se dio de usurpación a las oficinas de la gente que está trabajando? De documentos que faltaron, puertas forzadas, ventanas rotas, justamente sobre la gente que está trabajando en estos temas. Inscripciones también inscripciones. Sí, bueno, eso siempre tuvimos, ¿no? Amenazas telefónicas, siempre tuvimos, digo, robos en las casas nuestras. A mí me robaron 5 veces la casa. Ah, no es nuevo entonces. No es nada nuevo. Y me robaron 3 veces el auto y en un momento se consideró que eso era una manera de presión. 5 veces tu casa y 3 veces el auto te robaron mientras trabajabas en esto. Sí, hay maneras de hacer presión también. Digo, evidentemente que es un tema que molesta a mucha gente. Lo que hay que saber es cuando uno se mete en eso, no se puede sorprender. Pero yo creo de que la gente que trabaja allí asume el contexto. La lectura que hiciste de esto es una expresión más de amedrentar. Sí, absolutamente. Vamos a decir que la presentación del libro es hoy, 18:30, ¿dónde? En el Polo Mercosur, un polo académico entre Francia y Uruguay, en el edificio Mercosur. Muy bien, ha sido un enorme placer tener a Carlos ¿Y va a estar Marín disponible en librerías el material? Sí, Banda Oriental. Banda Oriental, ahí está. Ha tomado el riesgo. Bien. Después de la violencia, el presente político de las dictaduras pasadas. Carlos Marín, arqueólogo español, ha estado con nosotros, nuestro conocido antropólogo especializado en arqueología, José López Mas. Muchas gracias por estos minutos, muy amables, realmente gracias. Ha sido un placer tenerlos en la mañana de Arriba Gente. Vamos cerrando por aquí el encuentro que hemos mantenido junto a ellos.